¿Me oyen? Lo escucho. Buenos días. Buenos días. Agradecemos que todos nos acompañen en este café con la prensa, edición virtual. Hoy hablaremos sobre los retos de la educación en tiempos de COVID-19. Agradecemos a nuestro patrocinador Banesco y también a nuestro invitado, el científico panameño Julio Escobar. Fue para presentarles un poco con quién estamos hoy. Fue exsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación en el periodo 2004-2009. Hoy desempeña como asesora honoren del gobierno de Laurentino Cortizo en materia de educación y tiene un doctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts en ciencias computacionales y también en ingeniería eléctrica. Hoy tendremos con usted un diálogo constructivo respecto a la situación por la que atraviesa la educación panameña a raíz del brote del coronavirus, la suspensión presencial de las clases en los colegios y la implementación de las clases virtuales. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gusto, gracias. Saludos a toda la audiencia. Buenos días. Quisiéramos empezar esta conversación partiendo del hecho que hay dos escenarios completamente diferentes y es el de la educación particular y la educación pública. En este contexto quisiera que nos contara un poco dónde se encuentra cada una. A ver, probablemente han seguido en cierta medida las noticias. En los colegios particulares, el Ministerio de Educación tomó en un momento la decisión de detener la operación de los colegios porque había un descontento creciente de padres de familia sobre el nivel de la oferta educativa que estaban recibiendo. Y eso en el contexto de padres de familia que estaban viendo sus ingresos afectados, así que sentían, estoy pagando pero no recibo lo que debería recibir. Los colegios, por otros lados, también tenían razones para preocuparse. Menos ingresos, pero tienen que seguirle pagando a los docentes. Esos docentes son también compañeros nuestros que están haciendo una labor social importante. Así que los colegios necesitaban seguir operando para poder continuar educando. Al final, creo que la solución fue la acertada, permitirle operar a aquellos colegios que demuestran un nivel mínimo de servicio. Y ese nivel mínimo incluye la opinión de los padres de familia sobre si están o no están dando un nivel de instrucción que les parece satisfactorio. Pero para eso el ministerio lo que hizo fue introducir unas guías de criterios mínimos para saber si están intentando correctamente llegar a ese nivel. Así que muchos colegios particulares han solicitado la posibilidad de operar. Algunos ya tienen autorización, completaron toda la información que se requería, mandaron ejemplos de lo que están haciendo para poder evaluar si están listos. Otros están operando con el compromiso de enviar mayor evidencia de que lo que están haciendo es adecuado y, por supuesto, la encuesta de satisfacción de los padres de familia. Y otros simplemente dijeron, yo necesito ayuda. Y el Ministerio de Educación se está preparando para poner en línea recursos de contenidos, de aprendizajes, donde buscar información. Esos son los colegios particulares. El problema principal de nuestro país, por supuesto, es la educación pública. En los colegios oficiales se suspendieron las clases, pero creo que no muchos saben que más de 100 colegios oficiales han continuado el proceso de enseñanza-aprendizaje por su cuenta para intentar prevenir ese enfriamiento, digamos, de los alumnos del sector oficial. El Ministerio de Educación viene trabajando con varios aliados, incluyendo un grupo de asesores que coordino yo, en el cual hemos estado viendo temas como cuál es la plataforma que más convendría utilizar en el sector oficial e incluso poner a disposición de aquellos colegios particulares que no tienen esa posibilidad, cuál es el contenido adecuado para esas plataformas, cómo sería el proceso de iniciar clases en forma virtual en el sector oficial. Así que el sector oficial arranca un poco después porque es mucho mayor, 85% de nuestros alumnos, más o menos, están en el sector oficial, no en el sector particular. Es un sector más diverso, más complejo. El porcentaje de personas u hogares con computadoras e internet en el sector particular excede el 75%. En el sector oficial es casi lo contrario, solo un 30% más o menos dispone, 30-35% dispone de computadoras e internet en su hogar.
Así que en el sector oficial tiene que ser una mezcla de soluciones, la solución interactiva por Internet, medios masivos de comunicación social. Hay una red, prácticamente todas las corporaciones televisivas de Panamá y CERTV, con CERTV coordinando, están planeando una oferta masiva de contenido para todos los grados y temas de educación en el sector oficial. Y hay áreas de nuestro país, desafortunadamente, que no tienen electricidad, no tienen señal, y por tanto a esas áreas va a haber que hacerles llegar material impreso y guiarlos de cómo llevar ese proceso educativo. Así que el sistema oficial va a empezar un poco después seguramente. Es decisión del Ministerio de Educación cuándo, pero vienen trabajando muy duro para intentar lograr eso lo más pronto posible. Hablaba usted de que los colegios privados han presentado las solicitudes para que el Ministerio de Educación valide que están haciendo el trabajo bien y que todo el trabajo que se está haciendo ahora sea vinculante, es decir, que sea tomado en cuenta como parte del año escolar de los chicos. Quisiera saber, este proceso no termina con una sola validación, es un proceso de mejora continua. Claro, sí, por supuesto. De hecho, desde el principio se planteó como un proceso de mejora continua, por dos razones. La primera es que aprender a trabajar a través del Internet se logra trabajando a través del Internet. Así que uno tiene que empezar en cierto nivel y la experiencia lo va volviendo más eficaz. Y la segunda es que siempre hay la posibilidad de un descuido. Esto es un proceso complejo. Estamos en una emergencia nacional, las condiciones son muy limitantes. Es importante estar pendiente de ese proceso, igual que si fuera la educación regular. Uno puede tener un buen docente, una buena escuela, y si el proceso de supervisión continua se afloja, se debilita, se pierde esa calidad de educación, así que acaba de ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo sería este proceso? Llegan las escuelas, piden que se les valide, los padres tienen que estar pendientes de llenar una encuesta de satisfacción, el Ministerio de Educación luego revisa esa encuesta y se hacen correctivos. ¿Cómo es el proceso natural de todo esto? Lo que hemos recomendado varios al Ministerio de Educación es primero los criterios mínimos que efectivamente fueron utilizados como medida para permitir operar a varios colegios. Esos criterios incluyen la interacción, el contenido, la capacidad de atender a alumnos con necesidades especiales, por supuesto, la satisfacción de los padres de familia y la plataforma que ponen a disposición. Esos son criterios mínimos que, si se cumplen, deberían permitir garantizar una educación suficiente para no perder eh, el ritmo, para no perder el año escolar. Eso hay que contrastarlo contra no tener educación, por supuesto. Esa encuesta de satisfacción es casi que una de las mejores herramientas, porque si nos ponemos a pensar, el Ministerio de Educación no vigilaba la forma en que las escuelas particulares daban sus clases en cada salón. El Ministerio de Educación no se dedica a eso, ni tiene por qué, ni al país le conviene que se dedique a eso. Así que es la percepción de los padres de familia de si están recibiendo un nivel de servicio adecuado, la primera alerta quizás de que algo puede estar pasando, y eso le permite entonces al Ministerio de Educación enfocarse en la mejora de esos centros. También, por supuesto, el Ministerio de Educación tiene la potestad de revisar lo que está haciendo cualquier escuela, cualquier información que reciba o simplemente muestras aleatorias. Así que con esa información, el Ministerio de Educación consulta con especialistas, y a algunas escuelas seguramente, como ya está pasando, se les pide un plan de mejora. Ese plan de mejora intenta definir cómo ellos van a hacer para fortalecer aquellas áreas donde están teniendo problemas. Es un proceso continuo, mes a mes, que va a tener que llevar a muchas escuelas a pedir ayuda, porque algunas no van a poder hacerlo solos, algunos docentes no van a poder hacerlo solos. Así que el Ministerio de Educación no solamente va a pedir cuentas, va a intentar ayudar a que esas escuelas logren el nivel que se desea. Eventualmente, si una escuela simplemente no puede, y cuando decimos no puede, no pensemos solamente en incompetencia, es una situación difícil. Hay escuelas donde más de la mitad de los padres de familias han visto sus ingresos afectados, así que los recursos con los que cuentan para hacer todo esto que estamos hablando simplemente no los tienen. Hay otras escuelas que tienen diversidad de problemas que tienen que ver desde problemas financieros con problemas de infraestructura que ahora no lo pueden atender por todas las limitaciones del momento. Así que todas esas escuelas
tienen sobradas razones para tener dificultad en llegar al nivel. Sea como sea, si no logran un nivel de servicio adecuado, van a tener que esperar. Y esa espera los va a llevar probablemente a plegarse a las herramientas que pongan a disposición en el sistema oficial hasta que se logre una nueva normalidad, como se dice ahora. Algo que sea adecuado, no puede ser la educación soñada porque estamos en una emergencia nacional. Aquí ya tenemos preguntas de nuestra audiencia y agradecemos Bien. muchísimo que nos las hagan llegar a través del chat de la herramienta que estamos utilizando. Dicen, esto ocurrió de la noche a la mañana. ¿Cómo lograr con la misma velocidad que los docentes comprendan que les toca hacer todo lo posible por adaptarse a los cambios, evitando los daños de cualquiera de las partes involucradas, estudiantes que no aprenden, padres que sienten que pagan por un servicio que no les vale y docentes que perderían sus empleos, dueños de colegios que se encuentran ante la incertidumbre de que cierren los planteles? Gracias, Yolanda. Si entendí correctamente, la pregunta va dirigida a si los docentes comprenden, pero todos tenemos que comprender. Así que quiero hacer ese preámbulo primero. Pongámonos a pensar. Nosotros tenemos una escuela particular. Esa escuela particular, un alto porcentaje, en la última vez que yo miré eso hace varios años, 80% o más de sus costos son los salarios y prestaciones a los docentes. Esos docentes son los que logran el aprendizaje de los alumnos de los hogares que tienen a sus hijos en el sector particular. Por otro lado, están los padres de familia, muchos de los cuales han visto sus ingresos afectados. Y están los directores y dueños de escuelas que están intentando que esta ecuación funcione. Así que no es solo la escuela, entendida como los dueños o su director, y los padres de familia. Están los docentes. Si no hay ingresos, los docentes no van a recibir salario. Y si no reciben salario, no van a darle educación a los hijos. Y al final, la educación más cara es la que no se tiene. Si la escuela tiene que cerrar, pasamos de me gustaría pagar menos, me gustaría pagar más, a no tengo educación para mis hijos. Entonces son 132,000 alumnos en el sistema de educación particular que el sector oficial tendría que absorber, o un alto porcentaje de ellos tendría que absorberlo, y lo va a absorber en una forma bastante irregular, porque es un aumento de capacidad no previsto. Así que a ninguno nos conviene, ni a los docentes, ni a las escuelas, ni a los padres de familia, a ninguno nos conviene que el sistema de educación particular se venga abajo. Entonces ahora regreso, eso era para explicar por qué la comprensión tiene que venir de todas las partes. Los docentes no estaban necesariamente preparados para empezar a dar sus clases en línea, y uno de los temas difíciles en línea es cómo mantengo la atención de mis alumnos cuando tienen precisamente varias cosas que lo pueden distraer. Lo puede distraer la falta de familiaridad con el mecanismo. Lo puede distraer el hecho de que muchos hogares tienen una computadora que tienen ahora que compartir entre varios alumnos, los hijos, y los padres que quieren intentar seguir trabajando quizás en casa. Y estamos hablando de aquellos que tienen mecanismos. Hay otros que no tienen computadora y tienen que hacerlo por celular. Y en el celular no es claro necesariamente qué están haciendo. Así que los docentes tienen que comprender que esta es una nueva habilidad y cooperar intentando informarse, formarse, capacitarse. Hay varias ofertas disponibles. El Ministerio de Educación va a estar poniendo ofertas a disposición, y ser algo tolerantes también con las irregularidades que se van a dar. Pero lo principal es enfocarse en aquellos componentes fundamentales de lo que se quiere que aprendan nuestros alumnos en cada grado. Eso que en Panamá se llaman derechos fundamentales de aprendizaje, hay que repasarlos muy bien. Para cada grado y tema, por lo menos en los grados de primaria, si mi información es correcta, hay una definición de qué es lo principal que alguien cuando termina ese grado debe dominar. Enfoquémonos en eso. Yo sé que el currículum es extenso, tiene muchos requisitos, pero lo importante es que los alumnos salgan con una buena base, y eso debe ser suficiente para no perder el año escolar. Así que enfoquémonos en eso, y con eso y los medios de comunicación a disposición, lograr un aprendizaje. Los padres de familias tienen que ayudar.
el docente no tiene acceso directo, mucho menos físico, a los estudiantes. Así que los padres de familia necesariamente tienen que informarse también de qué pueden hacer ellos para mantener la atención de sus hijos, para darle esos descansos regulares que le permiten seguir absorbiendo y para mantener un ambiente en el hogar que sea suficiente armonía, ojalá, para que puedan avanzar. Yo sé que es difícil, los padres de familia, las madres sobre todo quizás, a veces están con los hijos en la cabeza, enredados en el cuello, intentando trabajar, o tienen que dejar de trabajar para poder ayudarlos. Ojalá los padres tomen su lugar y compartan en partes iguales esa carga. Es importante pensar, por ejemplo, socialmente hablando, que cuando no hay suficientes computadoras para los hijos, no queremos que se dé una tendencia que a veces se ha notado en las etapas históricas de nuestro país y otros países de favorecer a los niños en vez de a las niñas. Nosotros tenemos que darle las mismas oportunidades en género a las niñas que a los niños. Así que no es que, bueno, pues me concentro en los niños y las niñas que me ayuden en los quehaceres del hogar. Ambos tienen que aprender, a todos los necesitamos en la sociedad. Y por supuesto, los directores de escuela ahora tienen que convertirse en líderes. Esa negociación de si los salarios están adecuados, si los ingresos están adecuados, cuál es el nivel de servicio y cuál es el nivel de cobro que le va a funcionar para mantener a la escuela funcionando. Yo pienso que es importante que mantengamos a la escuela funcionando. Dicho esto, señor Escobar, cualquiera de los mecanismos que se estén utilizando hoy, cualquiera, es mejor que suspender las clases. Así es. Nosotros no podemos permitir una educación improvisada a la carrera, pero eso no es lo que está pasando. Cualquier mecanismo que llegue a los criterios mínimos aceptables es mejor que no tener educación. Yo sé que a veces no parece un padre de familia que tiene su contrato suspendido, no tiene ingresos. Está pensando, wow, yo tengo unos ahorritos y ahora se lo estoy dando a mi colegio por una educación que no es la que yo esperaba. Mi contrato decía que yo iba a ir a las clases y ahora no estoy yendo a las clases. El número de horas a través del internet es mucho mejor. Yo prefiero ahorrarme esa plata. Sí, pero si nos ahorramos esa plata, ahora tenemos a nuestros hijos sin aprender. Eso es como dejar de ahorrar. Si yo ahorro constantemente, mis recursos van creciendo con el tiempo, incluso con intereses. Así que lo que yo dejo de ahorrar ahora tiene un golpe mucho más grande en el futuro. Y es lo mismo con educación. Si yo dejo de aprender ahora, las consecuencias en lo que deseo aprender posteriormente, mi capacidad de absorber material subsiguiente, en lo que sigue en mi currículo, se va debilitando y eso tiene un costo mucho más alto que lo que me estoy ahorrando ahora. Se entiende que si no tengo recursos, no tengo recursos, pero en la medida de lo posible nosotros debemos mantener a nuestras escuelas particulares funcionando. Como madre de dos niños en edad escolar, puedo entender la preocupación, la incertidumbre y el miedo incluso que pueden tener algunos padres de familia con los métodos que se están utilizando ahora. Pero por otro lado, también veo que a veces queremos tener una escuela virtual que ni siquiera existía de forma presencial. Esto también se convierte en un problema en la relación familias, estudiantes y colegios. Sí, correcto. De hecho, yo percibí un problema de gobernabilidad muy fuerte que aparentemente se está mermando. Yo repetidamente escuché críticas de que lo que se estaba intentando hacer de parte de los colegios particulares o lo que se rumoraba que se podría lograr en los colegios oficiales no era el tipo de educación virtual que debería tener un país. Y eso honestamente probablemente es cierto. Pero no es el momento para exigir la educación virtual soñada, no tiene sentido. Nosotros estamos viviendo una emergencia mundial donde nosotros tuvimos que reaccionar en pocas semanas de una situación de operación regular a estar todos en casa sin poder movernos de la casa, ojalá, salvo aquellos que son necesarios, y tener que adaptarnos con mucho menos ingresos, con dificultades en el proceso logístico y similares. No tiene sentido en este momento exigir perfección
porque entonces no vamos a lograr ni la perfección ni lo mínimo. Entonces, esas plataformas que están utilizando algunas escuelas particulares, a lo mejor no son la mejor plataforma, pero mientras permitan interactuar, mientras permitan guiar a los alumnos, aportarle material y recibir material, mientras estén disponibles contenidos suficientes, adecuados, que permitan avanzar en esos derechos fundamentales de aprendizaje, nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer para mantener al país aprendiendo. Ese problema de gobernabilidad es un problema además que comparten varios sectores, no solo el sector de educación. Nosotros en este momento nos estamos acercando al punto donde la tasa de reproducción, a cuántas personas contagia una persona que tiene el virus, está flotando alrededor de 1. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder entonces empezar a retornar a esa nueva normalidad. Si en este momento nosotros nos desesperamos, es como un bote que va llegando a puerto y todo el mundo empieza a pararse y a agarrar sus maletas y el bote se hunde, nos hundimos todos. Así que hay que tener tolerancia y paciencia en todos los sectores. Educación no es una excepción. Yolanda Eleta pregunta, las ONGs como Fundación Hazme Brillar, Gabriel Lewis Galindo y otras quieren ofrecer sus plataformas virtuales de forma gratuita a las escuelas particulares, además de las oficiales. Si esto podría ayudar a que las escuelas particulares puedan ofrecer herramientas digitales para poder sobrevivir en este periodo. Que yo sepa, no hay ninguna restricción de ofrecer o recibir ayuda en el sector particular en ningún momento, y de hecho lo mismo se podría decir del sector oficial. Así que hay unas guías del tipo de características que se esperan, cómo debe ser el contenido, cómo debe ser la interacción en vivo donde podemos conversar, el aporte de materiales aunque no estemos al mismo tiempo en el Internet. Así que una escuela particular tiene perfecta libertad de escoger las herramientas que desea usar y lo que tiene que demostrar es que es capaz de hacer eso. En las escuelas oficiales hay una complicación y es que es un gran número de escuelas y nosotros no podemos tener una gran diversidad de herramientas en el sector oficial porque entonces no vamos a ser capaces de llevar el control de calidad del proceso educativo. Esa complejidad nos va a ahogar. Así que por esa razón, en el sector oficial, el Ministerio de Educación ha estado tomándose más tiempo. El grupo de asesores con el cual yo trabajo, estamos viendo múltiples herramientas y estamos empezando a ver los contenidos disponibles. Esas son recomendaciones que se van a hacer y es una decisión que están tomando o en la cual están colaborando en conjunto el Ministerio de Educación, la Autoridad de Innovación Gubernamental y, por supuesto, la comisión asesora a la cual pertenezco. Preguntan, ¿cuántas escuelas han sido validadas hasta el momento? Y por otro lado, hay una pregunta vinculante con esa, es cómo hacerle entender a un padre que aunque la escuela o el colegio no ha sido validado aún, puede seguir dando clases. A ver, primero el número de escuelas, no tengo la cifra exacta en este momento, de hecho, déjeme ver si a lo mejor sí la tengo y si no, me disculpo. No la tengo todavía, pero son más de 100 escuelas las que han solicitado operar. Entonces, quiero explicar lo que se entendería por el término validación. Validación creo que el público lo interpreta correctamente como el análisis de lo que está haciendo una escuela para ver si lo está haciendo suficientemente bien. Desde ese punto de vista, la escuela solo puede ser validada si está operando. Así que el Ministerio de Educación necesariamente tiene que permitirle operar a escuelas que todavía no han podido generar la evidencia de cuán bien operan porque no han podido operar. De manera que el Ministerio de Educación recibe las solicitudes, las escuelas se comprometen a lograr un nivel de servicio mínimo que está definido con esos criterios que mencionamos y se compromete a entregar la evidencia de que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. El Ministerio de Educación, se imaginan, sí tiene información de muchas escuelas, incluyendo encuestas previas, información que le aportan diversas fuentes. Así que, si es una escuela que parece tener la capacidad de llegar a cumplir lo que dice que va a cumplir,
el ministerio y nosotros como sociedad tenemos que darle el beneficio de la duda, si no, nunca va a aprender esa escuela a operar en línea. Si el Ministerio de Educación piensa que esa escuela no tiene las condiciones o no tiene la trayectoria para confiar que va a poder lograr aquello a lo que se compromete, entonces el Ministerio de Educación simplemente le dice, necesito que me envíes un plan de mejora. Tú reconoces que necesitas ayuda o nosotros pensamos que necesitas ayuda, te vamos a orientar de cómo logras esas habilidades para poder permitirte operar. Así que esa validación de aquellas escuelas que no habían estado operando hasta la suspensión y por tanto no habían podido recopilar evidencia para demostrar que saben operar, esas escuelas tienen 15 días para aportar evidencia de que en esas 2 semanas hicieron lo que dijeron que sabían hacer. Además, en este momento, en esas 2 semanas, tienen que hacer una encuesta de satisfacción de los padres de familia. Así que yo entiendo, no tengo hijos, pero yo entiendo cómo se siente un padre de familia sin ingresos o con ingresos debilitados, teniendo que pagar una mensualidad y sintiendo esta interacción es complicada. Sí, pero esa interacción es la forma de aprender cómo darle clase a sus hijos. Así que si esa interacción está logrando un nivel mínimo, normalmente nos conviene que ese aprendizaje proceda. Entonces, el padre de familia sí va a poder expresar su satisfacción o insatisfacción en esa encuesta de opinión, y ese es uno de los criterios mínimos. Si el nivel de satisfacción no es adecuado, entonces esa escuela tiene que mejorar rápidamente o probablemente va a ver su capacidad de operar suspendida, que por supuesto los directores y dueños de esas escuelas tampoco desean. Así que al inicio tiene que haber un poquito de turbulencia. Yo no puedo esperar que mi hija aprenda a montar bicicleta si no le doy la bicicleta. Tiene que agarrar la bicicleta. Claro, no se la voy a dar si no siento que es capaz de manejarla todavía, pero tengo que permitirle empezar a operar. ¿Qué va a pasar si en agosto no se pueden retomar las clases presenciales? Mil gracias por esa pregunta. Miren, a todos los que me están escuchando. Una pandemia como esta se basa en un virus para el cual no existe una vacuna y tiene una alta tasa de contagio, es decir, una vez que nosotros intentamos operar en el país normalmente, inmediatamente sube la probabilidad de contagio. Con esos contagios vienen los enfermos y potencialmente fatalidades, personas que pierden la vida dolorosamente. Así que el proceso de aterrizaje, cómo volvemos a operar normalmente, es un proceso de ensayo y error controlando cuánto se propaga el virus en nuestra sociedad y cómo lo mantenemos a raya. Mientras más seguimos las indicaciones de los científicos y de las autoridades de salud, más rápido salimos de esta y más tiempo nos quedamos fuera de ese riesgo. Pero al punto donde quiero llegar es que en esa situación, la mejor estrategia es pensar que nosotros tenemos que ser capaces de operar en forma virtual desde casa por un periodo prolongado, porque nosotros no sabemos si una vez que empiezan a salir las personas a la calle, vuelve a dispararse la epidemia y tenemos que regresar a las casas. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos que mantenernos en casa para intentar minimizar la probabilidad de que eso suceda. Así que si nosotros en agosto, por ejemplo, que es una de las fechas que se ha dado, no podemos regresar a los edificios físicos de nuestras escuelas, nosotros ya en ese momento debemos estar operando virtualmente con un nivel de efectividad que nos permita rescatar el año escolar. Ese debe ser el objetivo de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que darle educación a nuestros hijos pensando, nosotros no necesariamente vamos a poder regresar a las aulas. Si regresamos, mucho mejor. Pero tenemos que prepararnos para hacerlo en una forma virtual, por medios de comunicación masivos y apoyando a los más débiles en las distintas regiones del país. ¿Desde qué edad consideran, pregunta una de nuestras participantes, que el estudiante puede lograr aprender por este medio de educación en entornos virtuales? Es decir, ¿cuál es la edad óptima? Y si hay evidencia de que los niños más pequeños están presentando dificultades. A ver, sí, excelente pregunta, ¿no? Obviamente
así como en salud, educación también es un área que puede mejorar con base en ciencia. Primero, en general, hay resultados de investigación que muestran que el aprendizaje por medios virtuales a distancia puede ser tan eficaz en general como el aprendizaje presencial. Es cuestión de saber hacerlo. Segundo, efectivamente en las edades más tempranas, sobre todo en la etapa preescolar, no es fácil lograr eso con medios digitales, por el Internet y a distancia. Sin embargo, también hay evidencia de que hay posibilidad de lograrlo. Es más fácil lograrlo con la colaboración de los padres que lograrlo directamente con los alumnos. La forma de verlo, la forma de pensarlo, es que el trabajo para preescolar en educación a distancia se hace más con los acudientes, ese esquema de apoyo de los niños, que directamente con los niños. Es una combinación. El tiempo que un niño debería estar en estos medios no puede ser muy alto, no puede ser igual a los que tienen esa facilidad de primero a tercer grado o de cuarto grado en adelante. Así que es una forma distinta de hacerla. Esta es una práctica, una tecnología y una ciencia emergente, no es madura. Así que todavía se está aprendiendo cómo hacerlo y cuán bien funciona. Pero sí hay evidencia de efectividad aún en los grados anteriores a primer grado, en la etapa preescolar. Nosotros, de hecho, estamos en contacto con algunas personas que han estado o que conocen de fuentes de información y resultados de investigación. Disculpen por el teléfono. Resultados de investigación precisamente sobre la etapa preescolar y estamos analizándolo para intentar hacerle recomendaciones al Ministerio de Educación. Puntualmente, ¿qué le diría a un docente que no logra comprender la importancia de adaptarse a estos cambios? No tiene opción. Desafortunadamente, nuestro país nos exige en este momento que nos salgamos de la zona cómoda y eso no es necesariamente malo. A la larga, lo doloroso de esta crisis que le ha costado la vida a más de 100 personas, desafortunadamente, sería salir de la crisis y terminar en el mismo país que teníamos. Nosotros tenemos que cambiar. Y en educación, la educación a distancia es una herramienta poderosa. Hay dos motivos. Uno, la capacidad de proyectar talento y recursos que en este momento, en un país como el nuestro, que es tan desigual, que están concentrados en la capital de la República o en los centros urbanos, y proyectárselo a las áreas que más lo necesitan, las personas con mayores necesidades. Ese es un imperativo ético. Nosotros necesitamos, incluso por beneficio propio, reducir la desigualdad en nuestro sistema educativo. Lo segundo es que hay herramientas disponibles por computadora que hacen la labor de los docentes, de los buenos docentes, una labor más eficaz. Inteligencia artificial, por ejemplo, tiene la capacidad ya en estos momentos de personalizar el trato a los distintos alumnos y es reconocido en educación que no todos aprendemos en la misma forma. Sin embargo, nosotros no necesariamente podemos tener un docente por alumno. La capacidad de un docente de atender varios alumnos de una forma personalizada es limitada, unos cuantos alumnos solamente. Así que las computadoras, los mecanismos tecnológicos podrían ayudar en esa personalización y por tanto hacer la educación más eficaz para cada alumno. Nosotros tenemos que estar a tono con el mundo. Así que ese docente que piensa esto no es para mí, primero, no tiene opción y segundo, es beneficioso para ellos, es beneficioso para sus alumnos. Lo mejor que puede hacer, y yo entiendo la intimidación, ahora tengo que meterme a un área que no conozco, es pedir apoyo. Varios de sus pares, varios de sus compañeros docentes que ya están acostumbrados a esto, estoy seguro que gustosamente le van a dar una mano. Mi experiencia en varios programas de educación es que una gran cantidad de nuestros docentes desean mejorar la forma en que hacen su trabajo y están dispuestos a trabajar por ellos. Creo que esta respuesta también abarca una de las preguntas que quería hacerle, solo le dejo constancia para que nuestra audiencia sepa que estamos leyendo sus interrogantes. Decían, ¿cree que esta situación que estamos viviendo cambiará nuestra educación? ¿En qué sentido? Bueno, usted lo ha dicho, es el momento de hacer los cambios que se necesitan, no hay otra opción.
Así es. En el caso de los colegios públicos, dice, ¿puede adelantarnos cuáles son las plataformas que se están evaluando para ser utilizadas en las escuelas públicas? Nosotros como comisión asesora nos estamos concentrando primero en plataformas gratuitas por varias razones. Primero, si son adecuadas en este momento que los ingresos no solo de los particulares, sino del Estado panameño, de los ingresos de recaudación del gobierno, se han visto afectados en forma dramática, todo balboa que podamos ahorrar es útil para probablemente incluso salvarle la vida a alguien. Así que nosotros estamos viendo en este momento, por ejemplo, la herramienta Moodle, que ya la tiene a disposición el Ministerio de Educación, Google Classroom, que es una herramienta también abierta, gratuita, y Microsoft Teams, que aunque muchos productos de Microsoft tienen costo, la empresa Microsoft pone para propósitos educativos la herramienta a disposición de manera gratuita. Estas son plataformas que tienen en una manera integrada herramientas que permiten hacer muchas de las cosas que hemos estado conversando, mandar material, interactuar, poner evaluaciones y similares. Esas herramientas necesitan contenido. Nosotros también estamos evaluando la disponibilidad de contenidos disponibles en el Internet y contenidos que habría que comprar. La idea, sin embargo, es intentar minimizar la complejidad a la que se van a tener que enfrentar los docentes y los directores de escuelas y el propio Ministerio de Educación, su personal administrativo, cuando empiecen a utilizar esto de manera masiva. O sea, puedo tener una herramienta poderosa, pero si es compleja de utilizar, entonces la tasa, el número de personas que la adopta rápidamente disminuye. En este momento ya el Ministerio de Educación tiene, con autorización de la ministra, a varias escuelas ensayando con estas distintas herramientas para intentar realimentarnos de hacernos comentarios sobre cuán fácil es adoptarlas, cuán fácil es utilizarlas, qué sensación causan, qué sensación le causan a sus alumnos. Sí, mencionan aquí también que se ha indicado que el resultado de las encuestas que le den y que hagan los padres de familia respecto a la satisfacción del servicio va a ser vinculante para que el colegio tenga el aval del MEDUCA. ¿Qué cantidad de padres deben contestar como mínimo esta encuesta? A ver, pensemos en 3 escenarios. Uno son las encuestas que salen bien. Otras son las encuestas que salen regular y otras son las encuestas que salen mal, por decirlo así. Lo que nosotros le hemos recomendado al Ministerio de Educación es que ellos tienen que ser capaces de recoger opiniones de al menos la mitad de los padres de familia. Y si recuerdo correctamente, 70% de ellos tienen que estar satisfechos. Pueden estar muy satisfechos, pueden estar satisfechos, pero la mitad de ellos tienen que mostrar que quizás la mejor forma de ponerlos es que no sienten que es deficiente. Puede que no les termine de gustar, pero no sienten que es deficiente. Y ahora quiero volver a recordar, si el estándar que vamos a usar para evaluar a las escuelas, no es la educación virtual que yo hubiera deseado para mis hijos, nos estamos equivocando. Nosotros estamos en una situación de emergencia. La pregunta que yo me tengo que hacer es si mi hijo está aprendiendo lo mínimo para dominar el material fundamental, básico del grado en que se encuentra y las distintas materias. Así que esas son las cifras, si la memoria no me falla, que le recomendamos al Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación va a tomar los resultados de las encuestas. Si la encuesta muestra satisfacción, perfecto, continúen, felicitaciones, si podemos ayudar mejor. Si la encuesta muestra estoy demasiado cerca del mínimo aceptable, ¿qué tal si me mandas un plan de mejora? No te quieres arriesgar ni queremos que nos arriesguemos todos a que el nivel de insatisfacción sea tal que haya que dejar de operar, porque nuevamente nosotros tenemos que seguir permitiéndole a nuestros alumnos aprender. Y aquellos que están por debajo, no sé si el Ministerio de Educación les dará un plazo para mejorar o simplemente le dirá suspende y hablemos.
Hay que tomar en cuenta que nosotros no podemos hacer como si fuéramos malos choferes, que cuando hay un problema inmediatamente detenemos la marcha, porque eso pueden ser problemas temporales. Así que ahí vamos a tener que usar sabiduría y tolerancia para lograr que el funcionamiento de las escuelas no sea azaroso. Pero mientras más cerca estén de la línea de flotación del mínimo que se espera, más probable es que van a tener que suspender operaciones y empezar a pedir ayuda de mayor nivel. Sí, preguntan que según medios internacionales, los 4 mejores países que están sacando provecho a la educación virtual en la región serían Uruguay, Chile, Colombia y México. Claramente eran países que venían trabajando sobre sus plataformas previo a la pandemia. ¿Cuáles serían los pasos para que Panamá pueda llegar a ese nivel de educación? Bueno, mira, ese es un tema interesantísimo. Nosotros estamos pagando la gran desigualdad que nuestra sociedad había permitido desarrollarse en el país. Nosotros tenemos un número de escuelas con acceso a Internet y computadoras inferior a lo que uno esperaría para un país que tiene, o por lo menos tenía antes de que empezara la emergencia, el mayor ingreso per cápita de los países de América Latina. Es decir, nosotros teníamos recursos suficientes para empezar a preocuparnos por satisfacer necesidades básicas. Y por las razones que sean, o por los mecanismos que sean, nuestra sociedad no ha sido capaz de reducir la brecha entre aquellos de mayor oportunidad y de menor oportunidad. Entonces ahora, cuando necesitamos pasar a medios de comunicación interactivos a distancias como el Internet, nos encontramos como desprotegidos. Países como Uruguay y otros países que han sido mencionados tenían programas importantes de penetración de computadoras, de penetración de Internet. Nosotros los tuvimos en algunos momentos y nunca los hemos logrado continuar adecuadamente. Uno de los grandes problemas que nosotros estamos viendo es que nuestro sistema educativo tiene muy poca continuidad. Así que no podemos construir, no podemos aprender, no logramos profesionalizarnos. Esa es una responsabilidad directamente sobre los hombros de nuestro liderazgo político de todos los partidos y de todas las corrientes políticas. Nuestra cultura política tiene que tomar la decisión de que educación, así como hicimos con el canal, tiene que estar fuera del quehacer de política partidista y nosotros tenemos que permitirle a los muchos profesionales, algunos muy competentes en educación, poder tener una continuidad de política pública que permita los resultados que cuesta trabajo construir y que cuesta tiempo construir. Así que el aprendizaje, nosotros tenemos que asegurarnos que después que pasa esa crisis, no regresamos a la situación anterior. Nosotros tenemos que trabajar porque haya continuidad de políticas públicas en educación. Nosotros tenemos que hacer que una de las políticas públicas principales en educación sea reducir la brecha. Mi empresa hace análisis de datos. Yo tengo 2 empresas y una de ellas da servicios incluyendo de análisis de datos. Uno de los análisis que hemos hecho es sobre educación y ahí se ve claramente cómo nuestro sistema educativo no logra contribuir a compensar por las diferencias de oportunidades que tiene nuestro país, pero sí podría hacerlo. El impacto de nuestros docentes en todo el país sería suficiente para superar gran parte de las grandes brechas sociales que tenemos en nuestro país y las brechas de infraestructura. Así que nosotros tenemos que hacer como política social el esfuerzo por disminuir esa brecha y entonces podríamos manejar situaciones como esta, que son extremas, por supuesto, mucho mejor, pero en general podríamos manejar la distribución de oportunidades y por tanto de ingresos en nuestro país. Sí. Nos dice uno de nuestros participantes que nos está escuchando y viendo desde Puerto Rico. Agradecemos que nos acompañe en este conversatorio y dice que la realidad es más o menos la misma. Quisiera aprovechar que acaba de hablar de las inequidades para abordar 2 preguntas que están relacionadas. Uno de los comentarios es que pareciera que se le ha hecho más énfasis o se han volcado más a darle más importancia a los retos de la educación privada y no atender los desafíos que presenta la parte pública. Quisiera que me hiciera un comentario sobre eso. Y lo otro es
dicen si realmente se cuenta con el presupuesto necesario para armar tecnológicamente toda la estructura física que se necesita para atender a los Los estudiantes, alumnos. a los alumnos y a los profesores, y por otro lado la capacitación de los docentes, si hay presupuesto. Gracias. Empiezo por la primera. La razón por la que pareciera que se le ha puesto más atención al sector particular y no al sector oficial es principalmente porque el sector particular entró en crisis, por decirlo así, más rápidamente. Y por una razón muy sencilla. El gobierno nacional decidió mantener los salarios de los docentes del sector oficial y decidió suspender las clases. Yo sé que a mucha gente le molesta que nuestros docentes estén recibiendo salario sin estar dando clases. Primero, muchos de ellos sí están apoyando en lograr que los alumnos sigan aprendiendo, aunque ese trabajo todavía no sea necesariamente oficial, no se tome en cuenta como parte del año regular. Pero principalmente nosotros necesitamos asegurarnos que nuestro sistema educativo sobrevive. Si el salario debería ser completo o no son decisiones de política pública que hay que tomar con base en los recursos del Estado, las proyecciones de cómo apoyar al país y varias otras cosas. Pero lo que sí es importante es que muchos de ellos se estén capacitando y más de 20.000 docentes, casi la mitad del sistema educativo oficial ya se está capacitando. Hay organizaciones no gubernamentales que están apoyando en capacitarlos, hay muchas otras que han ofrecido ayuda. Así que realmente la mayor parte de la atención del Ministerio de Educación hasta el momento en que empezó a entrar en crisis el sistema de educación particular estaba en el sistema oficial y eso era lo correcto. Y quizás a raíz de eso se topó con la situación de padres de familias del sector particular sin ingresos, con escuelas que necesitan los ingresos para poder seguir operando o necesitan seguir operando para poder mantener esos ingresos. Esa es la percepción de que se le ha puesto más atención al sector particular que al sector público. Como el sector particular es más homogéneo, definir qué hacer fue más fácil. En el sector público la diversidad de escuelas es mucho más grande, así que en este momento, para quizás terminar de completar un poco la respuesta a la inquietud del que pregunta, hay un trabajo sobre las plataformas que mencioné, plataformas, muchas de ellas gratuitas, e incluso escuelas oficiales ya probándolas para ver cuán fácil va a ser adoptarlo y cuán útiles van a ser. Pero una agrupación de empresas de televisión, prácticamente todas, ya tienen armado un esquema de clases por televisión de todos los grados de preescolar hasta 12º grado y están seleccionando contenido y ya se empieza a revisar el contenido para ver si es adecuado para ponerlo a disposición de todas las áreas donde no se puede contar con acceso al Internet. Y el Ministerio de Educación viene trabajando en generar los materiales que se van a repartir en aquellas áreas que no tienen ni siquiera electricidad y por tanto no podemos pensar que van a tener acceso a un televisor para tener estas clases. Hay muchos retos. Si la clase es por televisión, ¿cómo me entero si está teniendo resultados? Bueno, esos son todos los retos que tenemos que enfrentar. Realmente la posibilidad de que este año no sea un año perdido, de lograr que este año sea un año escolar que también cuente, depende de la colaboración entre todos nosotros. Creo que la segunda pregunta es si hay suficiente dinero. Exacto. Esa es una pregunta difícil. Primero, el gobierno está priorizando salud, paz social y educación. Nosotros, yo no soy funcionario gubernamental, pero el gobierno me ha dado la gran oportunidad de poder colaborar, interactuar muy de cerca con todas las figuras del gobierno, todas las autoridades del gobierno. Yo sí veo el presupuesto importante que están intentando preservar para educación para salir adelante. A la vez, si nosotros quisiéramos comprar la mejor tecnología disponible en el mundo y la mejor capacitación disponible en el mundo, probablemente no lo vamos a lograr. Seamos realistas, ese dinero también es el mismo dinero que hay que usar
para los bonos solidarios y es el mismo dinero que hay que usar para comprar insumos de hospitales y para poder desplazar a la fuerza pública que asiste a personas y para poder atender un montón de necesidades. Así que nosotros tenemos que balancear. El meollo de la pregunta es si va a ser capaz el gobierno de proveer una plataforma y una capacitación, y la respuesta es que sí, ya lo está haciendo. Es decir, el Ministerio de Educación ya cuenta con la plataforma Moodle, que es gratuita. Poner esa plataforma a disposición, o alguna de las otras que mencioné, Google Classroom, Microsoft Teams, ponerla a disposición de todas las escuelas, es perfectamente viable. La pregunta es cuál de ellas va a embonar mejor con la situación actual. Algunas ya están, otras no están, pero tienen una gran perspectiva. Ese es un balance que hay que decidir en algún momento y no es que ninguna de ellas sea particularmente peor que las otras. El contenido, hay mucho contenido en línea, hay contenido que se puede comprar, hay contenido a disposición gratuito. Esa escala de recursos el gobierno nacional la tiene, por eso no nos tenemos que preocupar. Y en capacitación ya hay casi la mitad de los docentes capacitándose. Eso es prueba de que tenemos recursos suficientes para lograr lo necesario para rescatar el año. Los 100 colegios públicos que estarían utilizando herramientas virtuales en este momento son medidos de igual forma que los colegios privados. Los colegios públicos en este momento no están dando clases que se consideran vinculantes, aunque el Ministerio de Educación sí está analizando cuánto de eso puede reconocer, al menos esa es la información que yo tengo. Así que ellos en este momento no necesariamente están pasando estrictamente por criterios mínimos, porque no es como si el Ministerio de Educación les hubiera dicho, ya tú puedes empezar a dar clases regulares. Ellos están intentando, como solidaridad, asegurarse que los alumnos de sus escuelas siguen aprendiendo. Ahora, cuando empiecen a operar oficialmente, definitivamente van a tener que ceñirse a esos criterios y más. O sea, la respuesta es que sí, los colegios oficiales no van a tener un estándar inferior al de los colegios particulares. De hecho, nosotros quisiéramos que todos los oficiales y los particulares tengan el estándar, un estándar que vaya subiendo continuamente, y esa es probablemente parte de la recomendación que le vamos a hacer a las autoridades del Ministerio de Educación. Si los colegios particulares y los públicos no van al mismo ritmo en el desarrollo de las clases virtuales y las plataformas que utilizan, preguntan que si podría haber una variación en el calendario escolar. Bueno, yo no soy funcionario público, así que yo no puedo contestar esa respuesta. Esas son consideraciones que el Ministerio de Educación tiene que tomar en cuenta. Yo intuyo la preocupación detrás de la pregunta. Yo, como parte del sistema oficial, me voy a ver afectado, voy a estar en desventaja. Como parte del sistema particular, se me va a enredar la vida porque ahora son dos calendarios de cómo me adapto. Nuevamente, nadie pidió esta emergencia, nadie la desea y todos tenemos que colaborar para salir adelante. Hay muchos meses todavía por delante en el año y hay muchas decisiones que tomar. Yo no conozco todas las consideraciones en manos del Ministerio de Educación. Pero efectivamente, si algunas escuelas particulares empezaron ya, yo creo que como país hemos resuelto problemas mucho más complejos que eso. Nosotros podríamos armar un esquema en el cual gradualmente se van empatando los calendarios y se va regularizando la situación. Ese es un problema, yo sé que es complejo. Hay un dicho que dice, el diablo está en los detalles, así que uno tiene que estar pendiente de cómo lo va a hacer. Pero es un problema que yo creo que el Ministerio de Educación va a poder manejar y sobre todo si cuenta con la tolerancia y comprensión del país. Participa en este conversatorio un docente del sector público y dice que a él le gustaría saber cuál sería una línea de aprendizaje ideal para poder dominar las herramientas tecnológicas que necesitan manejar. Primero, yo me siento con los docentes del sector público como el país se siente en relación con aquellos trabajadores de la salud, los intensivistas, los médicos que atienden los hospitales, las enfermeras. Yo siento, porque he estado íntimamente involucrado con al menos 3 programas de educación, que los docentes
son parte clave del desarrollo de nuestro país, y mis respetos al docente del sector público, independientemente de su grado de desempeño. El Ministerio de Educación ya tiene en su página web, si mi información es correcta, recomendaciones de herramientas que son capaces de cumplir con varios de los criterios mínimos que se le expresaron, por ejemplo, a las escuelas particulares. Así que esas son herramientas disponibles para aquellos que ya quieren empezar a apoyar a sus alumnos a que se activen, que no se enfríen y que sigan aprendiendo. Eso está en la página web del Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación gradualmente va a empezar a subir ejemplos de contenido adecuado, guías sobre cómo manejar la situación, herramientas ya más completas, y eso va a servir como información para docentes como el que hace la pregunta, para informarse. Lo que me gusta mucho de esa pregunta es que revela una actitud proactiva, y eso es en el fondo lo que necesita nuestro país. Que los docentes de las escuelas oficiales, los docentes de las escuelas particulares, los padres de familia o acudientes de ambas escuelas, se tomen la responsabilidad de informarse y hacer el mejor trabajo posible para colaborar con que la educación continúe. Así que el Ministerio de Educación en su página web está poniendo información que le va a ser útil a este docente que pregunta. Hablando de la realidad a la que se enfrentan los docentes y el mismo sistema educativo, preguntan que usted ha dicho que no tienen opción para implementar los cambios, para aprovechar esta oportunidad y hacer uso de las herramientas tecnológicas que están al alcance de todos. Dice que en este sentido, ¿qué va a pasar con aquellos que no quieren, que no tienen la capacidad de tecnificarse, y qué va a hacer el sistema con estas personas? Bueno, nuevamente, no siendo funcionario público, no creo que es apropiado que yo conteste esa pregunta. Yo no puedo decir qué medidas va a tomar el Ministerio de Educación con aquellas personas que no deseen participar en eso. Pero nuevamente, para tranquilizar, ¿no? El Ministerio de Educación se enfrenta con problemas de colaboración o no colaboración con las directrices del Ministerio de Educación todo el tiempo, no solo en una pandemia. Así que yo no tengo duda que el Ministerio de Educación tiene mecanismos, políticas y procesos ya disponibles para manejar los casos de docentes que no deseen colaborar y que no estén dispuestos a cumplir las directrices del Ministerio de Educación. Yo no creo que esto va a ser muy distinto. Yo creo que ojalá la mayoría de nuestros docentes van a querer lo contrario, van a querer colaborar con que sus alumnos sigan aprendiendo. Lo que necesitan es una buena oportunidad para hacerlo. Desde el punto de vista tecnológico, usted que fue secretario de Innovación, ¿qué pasó? Si puede decirnos qué pasó con Internet para Todos y exactamente cuándo van a estar al alcance los programas televisivos de los que ha hablado para el sector de enseñanza pública. Yo fui, además de secretario y ministro de Ciencias, es un nombre larguísimo, ¿no? Yo siempre había dicho que normalmente en nuestros países el largo del título es exactamente lo opuesto al presupuesto que tiene una institución. Así que el título de la Secretaría Cenacid en ese momento era Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todavía lo es, y a mí me sonaba eso es porque no tiene mucho presupuesto, ¿no? Entonces, afortunadamente eso se fue corrigiendo y se han logrado muchas cosas, y parte de lo que se ha logrado es un número de virólogos que ahora están defendiendo al país y logrando salvar vidas. Yo dirigí el proyecto Conéctate al Conocimiento cuando también era secretario y ministro de Ciencias. Después vino el programa Internet para Todos, permitir acceso a Internet. La infraestructura de Internet para Todos sigue funcionando y la Autoridad de Innovación Gubernamental sigue estando a cargo de esa infraestructura, si mi información es correcta. El programa Conéctate al Conocimiento se suspendió, pero muchas de esas computadoras siguieron por un rato en esos lugares, pero estamos hablando de más de 10 años. El meollo de la pregunta otra vez, con esos programas, ¿por qué no estábamos listos? Por falta de continuidad. Porque nosotros no tenemos un sistema educativo donde podamos construir sobre lo que venimos haciendo. Nosotros tenemos el hábito jocoso, por no llorar,
de tirar por la borda gran parte de lo que hacemos cada 5 años. Es como si fuéramos sobrados y entonces queremos volver a empezar para demostrar lo bueno que somos. Eso es un suicidio y ahora estamos pagando esa falla. Y yo te diría que esa falla no es solo un problema de decisión política, es un problema cultural que nosotros tenemos. O sea, nosotros toleramos eso como si fuera aceptable. Nosotros a veces lo propiciamos, ese llamado clientelismo, cuando nosotros aceptamos que compren nuestros votos, que nos convenzan con entrega, lo que estamos haciendo es vendernos al mejor postor. Y entonces las políticas no reflejan la sensatez de un país que quiere avanzar, sino la coyuntura del momento. Así que nosotros como sociedad tenemos que exigir que nuestro sistema educativo sea apartado de la política y tenemos que exigirlo con mucha fuerza. Sería una lástima que después de esta crisis, después de tantos muertos, nosotros regresemos al mismo país que teníamos. Lo que pasó en el fondo es que no hay suficiente continuidad para que esos programas nos hubieran llegado a estar listos para esta situación. Usted ha mencionado crudas y duras realidades y en este contexto quisiera que a manera de conclusión nos listara cuáles son los retos de la educación que considera debemos enfocarnos post pandemia. Antes de contestar sobre post-pandemia, quiero mencionar uno en pandemia. El riesgo principal en este momento es amplificar la brecha de oportunidades educativas del país. Una vez que se resquebraja la conducta normal de nuestro sistema educativo, la situación entra en un sálvese quien pueda, y por supuesto los que más recursos tienen les va mejor y los que peores recursos tienen terminan mucho más afectados. Así que nosotros estamos en riesgo de la amplificación de la brecha y precisamente el esfuerzo del Ministerio de Educación está enfocado y va enfocado en gran parte a asegurarse que los más necesitados tienen oportunidad, casi que es lo que más a lo que más le estaba dedicando atención, en mi opinión, al inicio de esta crisis. Pero post pandemia nosotros tenemos que hacer varias cosas. Primero, nosotros tenemos que velar por la calidad de nuestra educación. La calidad de nuestra educación no es la que deseamos, nosotros la podemos obtener. Hay varios procesos transformadores o programas transformadores planteados que ahora tienen que enfrentar la realidad de muchos menos recursos gubernamentales para ir adelante. Debemos insistir en que sean prioridad porque la educación nos da mejores oportunidades incluso para defendernos de una pandemia como esta. Segundo, efectivamente, habiendo logrado un pase a plataformas digitales para una porción de la población, nosotros tenemos que convertir eso en una herramienta permanente del sistema educativo nuestro y expandirla hasta los más necesitados. Es más, yo diría que hay que darle más prioridad a las comarcas y áreas apartadas que a las otras áreas de la capital que de alguna forma u otra tienen recursos para defenderse. Necesariamente tenemos que sacar a nuestro sistema educativo del ámbito político regular. Eso se tiene que convertir en política de Estado y permitir a las personas que están o que terminan ingresando al Ministerio de Educación a profesionalizarse, a aprender de sus errores y de sus aciertos y lograr una continuidad política hasta que tengamos el mejor Ministerio de Educación de América Latina, si tenemos un alto nivel de ingresos per cápita en nuestro país. Y nosotros tenemos que asegurarnos que la cobertura de nuestro sistema escolar le alcanza a todos. Es decir, nosotros tenemos que convertir a nuestro sistema educativo en la herramienta para cerrar la brecha social de nuestro país. Eso tiene que ser un fuerte objetivo después de la crisis de la pandemia. Muchísimas gracias. Nos queda claro a todos que la educación, primero, es un derecho fundamental de todo ser humano y que Panamá necesita ser más equitativa y brindarle una educación de calidad a todos los alumnos. Agradecemos, señor Escobar, que haya estado esta mañana con nosotros. Agradecemos a todas las personas que estuvieron pegadas a esta transmisión, haciéndonos llegar sus inquietudes, sus preguntas. Muchas gracias a nuestro patrocinador. Esta conversación va a estar disponible en nuestra cuenta de Facebook y en la tarde de hoy en nuestro canal de YouTube. Nos vemos pronto. Gracias, Yolanda. Saludos a todos y a los amigos de la prensa. Hasta luego.